Bueno, yo lo que voy a contar está relacionado con el tema de Sonar, es un tema que hicimos hace un par de meses y bueno, que como estamos envueltos en otras cosas, quería explicaros hasta el punto donde hemos llegado y por dónde se podría continuar. Entonces, en primer lugar, lo que hemos abordado de cara a la solución técnica es si queremos meter Sonar en uno de nuestros proyectos, ¿cómo habría que hacerlo? Si queremos probarlo en local, ¿cómo tendríamos que hacerlo? Si queremos después subirlo a cloud, ¿qué pasos tenemos que seguir? Entonces lo he estructurado de esta manera, es decir, qué parte del proyecto tendríamos que alterar para incluir o qué tareas tenemos que meter para incluir SonarQube en el proyecto, cómo lo probamos en local y cómo lo subimos. Después he dejado una slide en el que hablaría de siguientes pasos, es decir, qué procedimientos, una vez que todo está instalado en el entorno, qué procedimientos habría que seguir, cómo habría que preparar las reglas, qué criticidad tendrían estas reglas, cómo se las podría uno saltar en caso de que tuviera que hacer un hotfix, etcétera. Todos hay un mundillo ahí interesante que quizás habría que definir o no y ver hasta qué punto llegar. Entonces, en la primera parte, bueno, yo en principio empecé a hacer un estudio de herramientas, aunque lo dejé, lo dejé en un momento determinado por no perder demasiado tiempo haciendo un estudio de mercado, porque realmente lo que vamos a aplicar o que estamos estudiando es SonarQube. En principio hay varias herramientas que a mí me gustan bastante porque he usado a lo largo del tiempo, todo lo que está relacionado, por ejemplo, con la PMD de cara a ver las reglas de calidad, CheckStyle para definir estilos, FindBugs, por ejemplo, para detección de bugs. SonarQube en teoría aglutina, es un poco un estándar de facto entre comillas porque aglutina muchos sistemas diferentes. En SonarQube, bueno, siguiendo en principio lo que indica la página de esta página que he puesto aquí, bueno, esta, hay que decirlo en inglés. La alternativa para conectar SonarQube con el plugin mejor que tiene actualmente en el entorno de Bazel es este que pongo aquí, ¿vale? Esta URL. Entonces, en principio, todo el estudio que hemos hecho y todo lo que hemos aplicado está basado en la aplicación de esta parte. Ahí en esta URL podéis ver la documentación. Entonces, primero, quiero meter, tengo un microservicio y quiero sacar calidad dentro de este microservicio. Puedo hacerlo individualmente, uno a uno, para cada uno de mis microservicios o proyectos. Para hacerlo, en principio, tendría que tocar únicamente 3 ficheros. El fichero de Workspace, donde está definida la importación de las librerías. El fichero Build Bazel de nuestro repo, donde yo le voy a indicar a SonarQube dónde estarían los resultados tanto de la parte de la aplicación de los test como de la parte de las coberturas y además le indicaría las keys que voy a usar para dar de alta en el Sonar y en último lugar tendría que actualizar el Bazel de mi proyecto pues indicándole, pues bueno, configurando un target concreto, ahora lo vemos, en el que le voy a indicar dónde están los ficheros de código, los ficheros de target, etcétera. Los file group son opcionales, pero recomendables para, digamos, declarar todo el código en un file group para luego usarlo de un modo más cómodo, por limpieza un poco de código. Entonces, realmente con tocar estos 3 ficheros y 2 de ellos están ya dados de alta en el monorepo en su mayor parte, realmente sería para cada micro que voy a tocar únicamente incluir target de mi propio Bazel. Y con eso el sistema ya me podría generar todas las métricas de Sonar. He hecho un pequeño vídeo de 40 segundos en el que, para que, bueno, en principio los 3 ficheros que tocaría son el de Workspace, el Buildbase, el genérico y el Buildbase, el de mi propio proyecto, ¿vale? En el proyecto general, pues en el Workspace hemos visto que importamos las librerías. En el proyecto en la parte de Buildbase, lo que tocaría sería 2 file group para declarar dónde voy a alocar todos los tests. Como estamos en un monorepo, la generación va a ser común para todos los proyectos. Todos los test repos los vamos a meter en un sitio concreto, todos los ficheros de cobraje en otro sitio concreto, y luego tendría que declarar un target en el que le incorporaría cada paquete al que yo quiero pasar Sonar. Es decir, si meto un microservicio nuevo, en la lista de módulos tendría que añadirlo
Ahora mismo, luego si queréis vemos este fichero ya actualizado en el monorepo, ya tiene muchos más módulos, porque, por ejemplo, toda la gente de Odyssey de una tacada ha subido sus 16 proyectos a calidad y ya están generando calidad, únicamente metiéndolos en este listado y definiendo los targets correspondientes. Y ya el tercer bueno, aquí he ido indicando lo que se toca en cada uno de los sitios. Y luego en el build base, ya propio de tu proyecto. Vale, en principio lo que se debería crear serían unos file group en el que se declare tanto los tests como los sources y luego un target concreto que es el que se ejecutará, donde se le pasarán todos los parámetros, nombres de proyecto, target, test, etcétera. Con esta configuración, que una vez establecida es realmente sencillo, al pasar Sonar ya te va a generar la calidad de tu proyecto. Vale, bueno, esto en principio sería... Vale, entonces, tocando en estos tres sitios y mergeándolo en el repositorio o aplicándolo, ya podría generar, con este plugin de Bazel, ya podría generar la parte de Sonar. Lo quiero probar en mi entorno local, que sería el segundo paso. Hay varias maneras de hacerlo, pero el más sencillo en principio sería el hacer una instalación vía Docker. Esto te instala el local en el puerto 90 un Sonar para que pruebes. Habría que cambiar la contraseña en la primera ejecución. Entrando en esta opción que aquí indico, se podría crear un token. A Sonar se le puede atacar de varias maneras. Se le puede atacar por usuario, contraseña o por token. Lo más cómodo en un entorno local de usar y tirar, en mi opinión, es hacerlo con un token. Aquí, con esta utilidad del propio menú, se puede generar este token y luego tendríamos que hacer... Uy, perdón, no sé si he quitado la presentación o... Y luego tendríamos que hacer dos cosas. Por un lado, ejecutaríamos el Bazel Discoverage, que esto me permitiría generar tanto los tests como los ficheros de cobertura y luego un base run pasándole el token para que le dé acceso a Sonar. Solo ejecutando estos dos comandos me generaría tanto los ficheros de cobertura como los ficheros de test, como me aplicaría las reglas de Sonar y ya podría ver los resultados en mi entorno local. Este comando, bueno, admite una cierta configuración. Si tú vas a pasar, por ejemplo, solamente un package, con decirle package y el nombre de tu paquete es suficiente. También le puedes decir que te ejecute el coverage para múltiples paquetes o para múltiples paquetes descontando sus paquetes. Bueno, esta configuración, eso ya a gusto de cada uno. Si yo quiero pasar unitariamente mi prueba, con pasarle mi paquete concreto, me podría generar los tests y la cobertura. Y luego con el Bazel Run, con este segundo comando, me lanzaría toda la parte de calidad. Con esto lo puedo probar en local, luego me iría al localhost 90, al localhost 9000 y ya tendría pues una información súper extensa de la parte de Sonar. Sonar te da muchísima información. Overview de proyecto, me da la lista de de todos los errores o posibles errores de código, me da los code smelt, vulnerabilidades, tienes métricas, bueno, tampoco se trata de ver esto muy en detalle, pero bueno, lo que da Sonar es inmenso. Luego, si queréis, vemos en el entorno en el Virtual Service que hay, que tenemos subido ya con todos los proyectos que han entrado en Master, podemos ir viendo un poco los resultados. Pero bueno, en principio se puede probar unitariamente, lo puedes probar en local y corregir cualquier tema relacionado con bugs, con errores de código o con la calidad, lo que queráis. Bueno, he puesto aquí una lista de todo lo que está ofreciendo, que realmente se puede entrar en detalle, pero bueno, es bastante y es conocido. Entonces, una vez que ya he probado unitariamente, me decido a subirlo. ¿Puedo subirlo o no subirlo? El hecho de que yo meta Sonar en mi proyecto no va a afectar en nada a los despliegues. El que lo quiera meter lo puede meter, o el que no lo pueda meter porque a lo mejor en este momento no le viene bien para sus desarrollos, no va a haber ningún... El hecho de que alguien aplique calidad no le va a romper el proyecto a otro ni nada por el estilo. En principio, para aplicarlo, vimos dos alternativas. Estuvimos estudiando la posibilidad de incluirlo en la propia CI,
como un step más etiquetado con etiqueta Sonar y que cuando alguien mergea en máster, además de hacerle los deploys, tests, etcétera, todo lo que se está haciendo, que además le pasara a Sonar si se pedía. Eso lo hemos visto un poco disruptivo porque quizás al lanzar todos los tests y toda la cobertura, sobre todo el proyecto tarda y a lo mejor es un poco fastidioso para las personas que estén pasando la CI tener que estar esperando por un proceso adicional. Por eso nos decidimos hacerlo como una CI independiente. Creamos un Jenkins independiente que justamente es este que pongo aquí, se puede ver, vamos, no tiene se puede consultar y este proceso básicamente lo que está haciendo es volver a pasar lo mismo que he dicho antes que se pasan en las pruebas unitarias, es decir, vuelve a lanzar todos los tests exactamente igual que se hace en la CI, pero además calcula todos los ficheros de coveraje para ver la cobertura de nuestros tests en todo el proyecto y le pasa toda la parte de Sonar, donde se ejecutaría toda la parte de las reglas de PMD, bugs, etcétera. El resultado de esta ejecución que se hace independiente, bueno, tengo que decir que como no se ejecuta en el momento que entra en máster para no obstaculizar la CI habitual, que ya hay de vez en cuando da ciertos problemillas, pues para no meterle más leña, lo que hemos hecho es una CI independiente, de momento la he dejado planificada para 4 horas. Cada 4 horas se está lanzando ese pipeline, está revisándose todos los proyectos que tienen demandada calidad y está creando esas reglas en nuestra URL de parte de cloud, que justamente es esta que he puesto aquí. No sé si hay quizás por hacer darle un pequeño vistazo de esa parte. No sé si a ver. Vale. O sea, por ejemplo, en el monorepo, en lo que tenemos subido actualmente, como podéis ver, está declarado en Sonar como un único proyecto porque lo hemos metido así. En principio, si yo esto lo despliego ahora, lo que tiene declarado pues, es el análisis de código para 2 microservicios, que lo hice en principio yo de pruebas. Y luego he visto que el equipo de Odyssey, hay un chico de Odyssey, Fernando, que se ha prestado también a trabajar con esta parte. De una tacada ha empezado a aplicar todas estas reglas que yo he puesto aquí y lo ha metido de una tacada en 16 proyectos y le ha funcionado en todos. Y aquí tiene pues, una información súper extensa. Código, líneas de código, cobertura de cada uno, posibles bugs, codesmel. Bueno, no quiero entrar en mucho detalle por no entrar en interioridades de otros proyectos, pero bueno, lo podéis consultar y verlo. Tiene todo el análisis del código, tiene una parte muy bonita donde te está dando un mapa de colores, donde puedes ver cuáles serían todas las piezas de código que podrían tener quizás mayor número de problemas y en base a eso ir revisándolo y bueno, hay una información de medidas muy completa, grado de coberturas, duplicidades, posibles bugs, etcétera. Está bastante bien. Subirlo realmente el aplicarlo ahora mismo tal y como está montado, el primero quizás ha costado, pero luego el seguir subiendo el resto es bastante sencillo. ¿Vale? Es ir incorporándolos todos al proyecto, podéis probarlos individualmente y opcionalmente si queréis subirlos se pueden o no, eso ya a gusto y ahí no me meto. Entonces, en principio, en conclusiones, yo diría, a nivel técnico, lo que hemos estado viendo es cómo integrar un proyecto, si se quiere subir e integrar en SonarQube, qué pasos habría que seguir, qué pasos habría que hacer para testearlo en local, también esto es sencillo vía Docker. ¿Qué pasos había que seguir para integrar? Básicamente integrarlo en master y el pipeline que ya hemos dejado montado lo haría. En el momento que lo metáis, como mucho en un decalaje de 4 horas, tiene que estar subido. Y yo aquí ya me pregunto, ¿qué faltaría? Digamos, la solución técnica la tenemos. Yo aquí lo que me pregunto es qué reglas realmente vamos a aplicar en la organización. Quizás aquí hay un proyecto igual de bonito que el proyecto técnico, que sería qué reglas realmente vamos a aplicar, qué reglas de calidad vamos a aplicar, qué reglas de detección de bugs vamos a aplicar, qué reglas de estilo vamos a aplicar. Una vez que las decidamos, cómo se van a aplicar, porque por ejemplo a lo mejor a alguien no le da mucha gracia que tiene que meter un hotfix y pongamos un impedimento en un pipeline de subida diciéndole no lo vas a poder subir porque las reglas de zona no te lo permiten. Es decir, ahí quizás habría que sacar una cierta documentación de qué conjunto de reglas aplicaríamos, cómo nos podríamos saltar esas reglas en caso de tener algo muy prioritario y bueno, lo que es en sí toda la definición.
Yo esto lo he hecho en alguna empresa bastante grande e implicaba una generación de normas muy extensa. Es decir, a lo mejor se sacaba un documento de 60 páginas en la que decíamos, voy a aplicar a partir del día X una regla en la que voy a llevar un control del número de línea de código, de los fuentes, el número de reglas que máximo que voy a permitir o total o incremental, etcétera. Y en base a eso se publicaban porque se produce una cierta digamos, una cierta problemática a los equipos de desarrollo que a lo mejor le limita la posibilidad en caso de una subida. Ahora mismo todo eso está enteramente capado. Sonar lo que hace es da la posibilidad de ver calidad, de probarla en local y de probarla en el virtual service que tenemos en cloud, y de momento no tiene ninguna limitación ni ninguna intercepción. Pero digamos, de cara a futuro es un tema que está ahí sobre la mesa para estudiarse. Y ya me he quedado sin nada que contar. Si hay alguna pregunta. Muchas gracias, Nacho. Oye, yo creo que este vídeo, desde luego, lo vamos a meter como documentación dentro del monorepo. Y estoy convencido de que una vez la gente empiece a utilizarlo, van a surgir temas de discusión alrededor, de qué maneras, oye, dice Joaquín, bloquear PR, no bloquear PRs. Podemos abrir una conversación a partir de aquí y para seguir avanzando. Hay ciertas limitaciones que también me he saltado un poco por encima, que son relativas digamos, al propio plugin que hay ahora mismo, que es el plugin que está usándose con Bazel, tiene quizás ciertas limitaciones. Sonar, por ejemplo, te permite, si en el futuro enlazamos esto con la integración continua, es decir, y es un paso más, Sonar es un paso más de la propia integración continua, deberíamos poder discernir entre una versión y lo que hay en máster y lo que hay en una rama concreta, y hacer comparativas entre las dos y poder lanzar el Sonar sobre una rama y sobre máster para ver si yo, por ejemplo, con mi código, a lo mejor mi código tiene errores de Sonar a cascoporro, pero a lo mejor no los he producido yo, ya estaban, y en mi copia incremental lo que he hecho es ir a la baja. Entonces ese estudio comparativo interesaría. Y el plugin de Bazel actual, que es digamos, el más adecuado, el que está mejor, no tiene esa capacidad. Entonces, a lo mejor habría que analizar también posibles evoluciones del plugin de Bazel y mejoras o construcción de uno propio. Digamos, con este hemos avanzado bastante, permite hacer muchas cosas, pero quizás se pueden hacer más si ese plugin se mejora, lo que quería decir. Gracias, Nacho. Vamos a algunas preguntillas. Lucas pregunta si se puede utilizar Sonar tanto para Java como para Go o otros lenguajes. Se puede utilizar para otros lenguajes. Lo que desconozco, y nos lo va a responder Nacho, es si se puede utilizar la regla de Sonar de Bazel, no solo para Java, sino para el resto. Sí, en principio, por lo que he puesto, para Java y para Go, sí. Para más tendría que ver la documentación. No estoy seguro 100%. Tendría que Vale. estudiarlo. Okay, Pero Java y perfecto. Go sí. Perfecto. Y bueno, creo que hay una pregunta de Pablo, pero me parece que se ha respondido, ¿no? De análisis separados por PRs donde puedas ver code smells antes de mergearlos. Sí, vamos, toda la información con Smell incluido, antes de mergear, tú lo puedes ver tranquilamente en tu local. Te Sí, puedes levantar en local y verificar cualquier. Ahora, ya, pero o sea, la pregunta era sobre todo si tiene, por lo que acabas de comentar, si estaba medio respondida por lo menos el tema del análisis por rama, que eso cuando está, o sea, porque cuando esto funcionaba en CloudBuild estaba funcionando, se veía y veías eso, los code smells o la cobertura de test en el código nuevo, no en todo. Entonces, pues justo lo que acabas de decir antes, que eso es súper útil para decir, vale, estará mal, pero viene mal de antes y solo y ve los evolutivos, que es lo útil. Eso no lo soporta el Bazel. O sea, eso hay una limitación ahora por Bazel. es que eso está en el propio plugin, porque tú cuando tú le lanzas el plugin, básicamente lo que hace es, estás ejecutando target, que lo que hacen es los tests, como hacemos nosotros, y luego los coverajes. Cuando lanzas el test y el coveraje, tú le indicas la paquetería sobre la que vas a trabajar.
Entonces, tú le estás diciendo que ejecute todo eso sobre el repositorio completo, en nuestro caso, y todo eso te lo está alocando en unas ciertas librerías, que son las que nosotros le hemos definido como target. Tal y como está montado, funciona así. Para eso, a lo mejor lo que tendríamos que montar sería en la integración continua ejecutar estos pasos por duplicado sobre targets diferentes y luego los resultados alocarlos en carpetas diferentes. El plugin eso ahora no te lo permite. Te dice, defíneme un file group donde vas a meter todos los targets y bajo ese puedes observar que te va a dejar toda la estructura de los tests y en otro path toda la estructura de las coberturas. No te permite el plugin duplicar toda esa infraestructura para luego ejecutar la como una parte de eso. comparación para ver lo que es nuevo Claro, respecto a un máster y qué es lo que no es nuevo. eso ahora mismo no está, el plugin no está preparado. Quizás hay que explorar ese plugin más a fondo, ver si se puede modificar o pedir incluso a los creadores de ese plugin en su web que lo mejoren. O trabajarle nosotros haciéndoles una PR en el plugin. No sé. Ahora mismo yo por lo que tampoco le he dedicado a lo mejor un número de horas muy, muy elevado porque el tiempo que tengo no me ha alcanzado. Pero por lo que yo he visto en el plugin está limitado a esta funcionalidad que os digo. Es decir, tú le estableces el código y él te calcula test, cobertura y calidad. No veo que te dé la posibilidad de ejecutar un sonar por tronco y rama y una comparativa incremental. Eso no lo tiene, o yo no lo he encontrado.